Vale, pues buenas tardes. Invocamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, vamos a intentar abordar esta noche la última de las catequesis de estas 5 semanas que yo llamo de nueva evangelización, pero que sería de profundización en la fe, retomando, volviendo a los orígenes, a las raíces. Ya sabéis que levantar un edificio sin cimientos corre el riesgo y el peligro de que cualquier movimiento sísmico, cualquier lluvia fuerte lo tumbe, ¿verdad? Si hay cimiento es más difícil. En muchos momentos queremos construir nuestra vida cristiana sin un firme cimiento. Y entonces se convierte el cristianismo, nuestra vida litúrgica o a veces nuestra vida religiosa, se convierte en un hacer, una práctica externa. Y entonces pues me considero buen cristiano porque, no sé, simplemente porque rezo antes de al levantarme o al acostarme, porque tengo una imagen, soy devoto de la Virgen. Soy buen cristiano porque, yo que sé, voy a misa, procuro ir a misa frecuentemente, por favor, incluso los domingos. Mirad, el cimiento del que estamos hablando durante estas 5 semanas se trata de Jesucristo. Es el único Redentor, el único Salvador. Es el cimiento de nuestra vida. Si Jesucristo de verdad es aquel sobre el que levantamos nuestra vida, si Jesucristo es la razón de nuestra existencia, si es a Jesucristo a quien buscamos, si es en Jesucristo en quien descansamos, si es Jesucristo la fuente de nuestra experiencia, de nuestra esperanza, de nuestra, búsqueda de la felicidad, nuestro edificio cristiano, nuestra práctica religiosa, ya da el salto de un mero cumplimiento a una experiencia profunda, a un encuentro personal con el Señor. Esta última charla nos retrotrae a los orígenes de las 5 charlas. ¿Y qué es el hombre? Recordáis, porque si el hombre no es imagen de Dios, si el hombre no es hijo de Dios, apaga la luz y vámonos. La segunda charla, recordáis, segunda conferencia o catequesis, era el Redentor del hombre. Ese hombre herido por el pecado original en la changa fangosa, recordáis, es Dios hecho carne, hecho hombre, el que baja al fango, la perla preciosa de la humanidad la saca, la libera, la redime. Recordáis que esta redención nos lleva ¿a dónde? Nos lleva al bautismo, y por el bautismo nos hace hijos de Dios. No somos simplemente unas criaturas humanas, no solamente somos creación, como puede ser cualquier criatura que viene a este mundo, es decir, animales o vegetales, somos muchísimo más. Repito, por el bautismo, recordáis, somos hijos de Dios. Y recordamos que como hijos de Dios tenemos experiencia de que en muchos momentos no estamos a la altura. Pecamos, ofendemos, cortamos el cordón umbilical. El cordón umbilical que nos une a la Madre Iglesia, y por la Madre Iglesia nos une al Padre, nos une a Dios. Entonces, por el pecado, nosotros hemos roto la amistad con Dios. Pero por la reconciliación, sacramento de la penitencia, la Iglesia nos vuelve a unir con el Señor. ¿Recordáis? Y por último, podríamos estar dando muchísimos más temas. Hoy lo que yo os presento es la meta a la que Dios nos llama. Y la meta es la santidad. No os asustéis. Porque si ser santo es ser como San Francisco de Asís, pues posiblemente yo al menos no creo que esté llamado, no soy incapaz de hacer lo que hizo él. Si ser santo es ser, yo que sé, pues como Santiago Apóstol, posiblemente yo nunca llegue. Porque es otro modo de ser, otra personalidad. Es decir, esta noche quiero profundizar o por lo menos marcaros una pauta de que la santidad no está en hacer grandes cosas, en grandes sacrificios, sino en hacer la voluntad de Dios. La santidad no es más que ser fieles a Dios, y esa fidelidad a la voluntad de Dios son las cosas pequeñas. Y cada uno descubre su propia vocación, su propia llamada, y allá en esa llamada donde Dios le santifica. Pues bien, la llamada de la Iglesia que nos está haciendo en este caso la diócesis y el obispo a una nueva evangelización no es otra cosa
que una urgente invitación a todos los cristianos a la santidad. Es decir, a que seamos los que debemos ser, tomándonos en serio la vida cristiana. No se puede evangelizar, no se puede anunciar a Jesucristo si no tienes experiencia de Él. No puedes contagiar a otros de la buena noticia del Evangelio y llevar a otros a que se enamoren de Jesucristo, Dios, si tú no estás enamorado o enamorada de Él. Un mediocre no puede enamorar a nadie, es decir, no puede llevar a nadie al enamoramiento de Dios. Porque una cosa es ser mediocre y otra cosa es ser débil. Yo le pido a Dios cada día en mi oración que me haga descubrir mi debilidad. San Pedro no era mediocre, San Pedro era débil, fue cobarde. En cambio, el ladrón que estaba crucificado con Cristo, el que llamamos el mal ladrón, era mediocre. El mediocre es el que llama bueno lo que es malo. El mediocre es el que no se compromete. El mediocre es el que se queda simplemente con el cumplimiento. El mediocre es el que no crece. El mediocre es el que llama, pues eso, se conforma con la medianía. La novedad del anuncio de la nueva evangelización no consiste primariamente en el empleo de métodos o técnicas para ser santos, sino en estar llenos del Espíritu Santo. Deja que Dios actúe. Creo que os he contado alguna vez aquello que cuenta Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Yo creo que lo he contado, pero lo recuerdo para que me entendáis esta noche. Dice que había una vez, cuenta ella, porque ella al principio se enfadaba consigo misma porque quería ser santa y no podía, le costaba mucho. Hasta que descubrió el corazón y descubrió que era el amor lo que le cambiaba. Dice, había un niño una vez, un bebé, que no podía andar todavía y estaba a los pies de las escaleras, y el papá que estaba arriba les decía, Pepito, Pepito, y el bebé, sube, sube, sube. Y el Pepito, el bebé, quería subir, pero no podía ni subir ni el primer escalón. La patita, perdón, la piernecita no le llegaba al escalón. Y el niño se reía, ay, ay, ay. Y el papá, sube, sube, sube. ¿Cuánto me quiere mi hijo? Hasta que el niño en un momento determinado se cabrea, se enfada, porque no puede subir. Lo está intentando, pero no puede subir. Y el el padre ve que como su hijo llora cabreado, enfadado. ¿Y qué hace el papá? Está disfrutando como un cosaco. ¿Cuánto me quiere mi hijo? Hasta que el padre baja las escaleras, coge a ese bebé que tanto le quiere y que quiere subir, lo coge en brazos y se lo sube para arriba. Esto es lo que hace Dios con nosotros si no somos mediocres. Que lo intentemos cada día. Ay, don José, si es que me confieso siempre de lo mismo. Sigue para arriba. Un día, otro día, adelante. Porque Dios, que ve tu esfuerzo y disfruta diciendo, ¿cuánto me quiere este hijo mío o esta hija mía? Fíjate, no le cabe la depresión, no le cabe la tristeza, lo intenta. Todos los días se levanta y quiere luchar. Todos los días se esfuerza. ¿Y qué hace? Al final de nuestras vidas, el Señor nos coge en brazos y nos lleva al cielo. Esto es la santidad. Como veis, no estoy hablando de cosas extraordinarias ni de grandes sacrificios. Estoy hablando de dejarse querer y de intentar amar a Dios. No hay más. Por eso, la perfección de la que nos llama, a que nos llama el Evangelio y nos recuerda la Iglesia es esta. ¿Qué puedo hacer yo que me siento débil, frágil, pecador? ¿Qué puedo hacer? Dios nos dice, no tengan miedo de aspirar a lo alto. No tengan miedo. No tengan miedo de aspirar a cosas grandes. Dejémonos contagiar por la santidad de Dios. ¿Por qué que la santidad? Sino el encuentro de nuestra debilidad con el poder de la gracia divina. La santidad es esto. Es la debilidad tuya y mía, que somos como somos, un desastre, con el poder y la misericordia, el amor de Dios. ¿Y Dios qué hace? Nos contagia y nos da su propia vida, nos santifica. Es decir, la santificación no es el resultado del esfuerzo de muchas penitencias. Por mucho que hagamos penitencia, yo no me puedo dar la santidad a mí mismo. Ni aunque nos juntemos todas las penitencias de todo y todos los rosarios de todo, eso no nos puede dar la santidad de Dios. Porque solo nos puede dar la santidad Dios mismo, que es darnos su vida.
Luego, ¿qué es la santidad? Lo que nos pide la Iglesia, dejarnos poseer por Dios. Dejarnos que nos transforme Dios. Es decir, como el tronco. Ese tronco, cuando ahora se cortan, ahora se arrancan a veces los árboles, ¿verdad? O que cuando quieres cambiar en tu huerta, y lo vas troceando, lo vas serrando, y lo dejas y está verde y eso no arde. ¿Y qué hace con ese tronco? Pues lo que hacía mi padre, cuando quería encender el fuego, ponía ese tronco verde o esa madera la ponía en el mismo hogar cerca del fuego. Y poco a poco ese tronco que estaba seco, estaba verde, húmedo, que no ardía, iba perdiendo, iba sudando, iba perdiendo todo el agua. Y cuando estaba el fuego bien encendido y ese tronco había ido perdiendo el agua, es decir, la humedad, lo metía en el fuego y ese tronco, poco a poco, ese tronco lloraba mucho. Iba perdiendo, es que notabas cómo sudaba, hasta que el fuego le podía. Y el fuego lo transformaba en brasa. Y al final ya no podías descubrir el tronco que habían metido, se había fundido en una sola realidad con el fuego que estaba encendido. Todo era una brasa. Esto es la santidad. Es que estoy muy verde, Señor. Ponte junto al fuego. Por eso pasamos largos ratos ante el sagrario. Por eso hacemos oración. Por eso hacemos penitencia. Por eso nos amamos. Por eso, de alguna manera, luchamos contra nuestros pecados y vicios. Estamos sudando la gota gorda. Y pegados al fuego del amor de Dios, Dios poco a poco nos va quemando y nos va transformando en brasa. Por eso dice San Pablo, vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es la santidad. De modo que cuando vayáis de esta catequesis no vayáis pensando qué difícil es esto. No. Vive el día. Hoy es un día bueno, disfrútalo. Bendito sea Dios. Que hoy te toca un dolor de muelas, bendito sea Dios, pero vete al dentista. Pero mientras tanto, bendito sea Dios, ofrécelo. Quiere decir, vive la vida, porque es un regalo de Dios. Tu historia personal es un regalo de Dios. Bien, vamos a hablar brevemente de la vida de gracia o la santidad ontológica. Ya he ido haciendo durante estos días haciendo alguna idea sobre el tema. Mirad, a los que mediante el bautismo han recibido el Espíritu Santo, participan de la misma vida divina, de vida eterna de Dios. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir. En el bautismo Dios nos hace sus hijos y nos da su vida. Nuestro padre y nuestra madre nos dieron su vida mortal. Dios en el bautismo nos da su vida inmortal. San Pablo da el nombre de santos a todos los miembros de la comunidad cristiana. San Pablo, en algunas cartas que escribe, no dice a los cristianos de, dice a los santos de Filadelfia, de Corinto o de donde sea, a los santos. ¿Por qué? Porque estaba muy claro que el que quería ser cristiano era lo mismo que decir que quiere ser santo, es decir, hacer la voluntad de Cristo. Es decir, el que pedía el bautismo no era para ser mediocre, era para ser fiel a Jesucristo. Sabiendo que se jugaba el tipo, una situación social de persecuciones. Recordad las persecuciones romanas, estos 3 siglos primeros graves. El que se bautizaba sabía el riesgo que cogía o que asumía. ¿Quieres ser cristiano? Es la pregunta. Es decir, es lo mismo que yo te dijera, ¿quieres ser santo? Es decir, solo el que quiere ser santo, es decir, el que quiere ser capaz de hacer la voluntad de Dios, ese puede recibir el bautismo. Por esto, esta participación en la vida divina es un don de Dios del que todo hombre era incapaz de merecer. Somos incapaces de merecerlo. Y por tanto se le designa también con el nombre de vida de gracia. ¿Qué es la vida de gracia? Ya lo dice la palabra, doble. Vida de gracia. Es decir, es gracia, no es un derecho. Es un regalo. La vida cristiana es un regalo. La vida de gracia. Es decir, Dios es el autor de la gracia. Dios mismo es la gracia divina. Pues nosotros somos insertos en la vida íntima de Dios por el bautismo, de tal manera que somos el esqueje entroncados en el tocón, para que la vida de Dios
por el esqueje que ha sido injertado en el tronco divino, por el bautismo, por nosotros que somos humanos, corra la sangre, la savia del tronco. Y ese tronco es Dios. Esto es la santidad ontológica, vida de gracia. Solo vivir en gracia de Dios, ojo, no es la santidad. Me explico para que me entendáis. Solo vivir en gracia, me he confesado. Me voy, el sacerdote me ha dicho, yo te absuelvo. Ay, estoy en gracia de Dios. Si yo os digo que eso no es suficiente para ser cristiano, ya que teniendo vida, si estás en gracia de Dios, tienes vida. Se puede estar en estado de coma, incapaces del seguimiento de Cristo y de dar los frutos de una auténtica vida cristiana, debido a las enfermedades del corazón, como pueden ser los apegos, la tibieza, la mediocridad. Por ejemplo, si hay alguien que está en la UCI y está muy grave, y tú preguntas, ¿cómo está? Está vivo. Está vivo. Está en coma quizá, pero está vivo. Pero no podemos decir que es una persona que puede trabajar, que es consciente. No le podemos dar responsabilidades, está como está, en coma. Pero está vivo, ¿eh? Nosotros cuando estamos en gracia de Dios, no hay pecado mortal consciente, estamos en gracia, estamos vivos a la vida cristiana, ¿eh? Pero eso no quiere decir que seamos en ese momento aptos para la vida divina concretamente en ejercicio. ¿Por qué? Porque la vida cristiana en ejercicio es otra cosa. Por eso esto es la santidad ontológica. Si nos conformamos simplemente con no tener pecado mortal, yo no robo, yo no mato, yo no miento, estás vivo, hombre, ojalá Dios, todo el pueblo de Albatera estuviera en gracia de Dios. Pero eso no es suficiente, ¿eh? Esta no es la santidad de la que yo estoy hablando. Eso es el cimiento, el IOU. El IOU. No estamos, es decir, no estamos muertos, estamos quizá en coma, nos estamos desenvolviendo, pero no me pida grandes cosas que no tengo fuerza. No puedo a veces aceptar con paciencia a mi marido o a mi mujer. Están vivos y le ama, pero aquello es un infierno a veces. Estoy siempre de uñas. ¿Alguien te ha hecho daño? No lo matas, pero le odias. Tú compartes tu ropa, a lo mejor ahora que es cambio de temporada, pero da lo que te sobra para cambiar el armario. Pero digo que esté mal, ¿eh? Pero eso no es la caridad. La caridad es otra cosa. Es dar de lo que tú te pondrías y al darla se te parte el alma porque no quieres darla, porque es que te gusta y te desprendes. Esta es la santidad ontológica, cuando uno se conforma con no robar y no matar, la santidad del bautismar. Cuando uno ha salido de la pila a bautismar, ya es santo, ontológicamente hablando. Porque ya tiene todas las posibilidades, potencialidades para ser un día santo. Es decir, ser adulto en la fe. Como cuando la madre o la mujer se queda embarazada, en su vientre, ese ser vivo, ese ser nuevo que tiene en su vientre, ya tiene todas las potencialidades, todas, que desarrollará con el tiempo durante 9 meses para valerse un día por sí mismo. Pero si la mamá no le deja crecer en su vientre, ese niño que tiene posibilidades, ese bebé o ese feto, no llegará a la vida desarrollada. A veces nosotros estamos en el seno de la Madre Iglesia, que nos ha engendrado por el bautismo, pero no crecemos, porque hemos dejado la vida religiosa, le hemos dejado la palabra de Dios, hemos dejado los sacramentos, la Eucaristía, no hay fraternidad, es decir, santidad ontológica, pero poco más. Pues bien, además de la santidad ontológica, que es la participación en la vida divina, hay unas enfermedades, yo las destaco algunas de ellas, que impiden dar frutos de santidad. Hay enfermedades que impiden el crecimiento, ¿eh? Los apegos del corazón son aquellas aficiones a personas o cosas que anteponemos al Señor. Digo, anteponemos al Señor. No Dios es el primero. Entonces, pensando que sin ellas no podíamos vivir. ¿Tienes apegos? Eso es una enfermedad, ¿eh?
Una enfermedad que que impide el crecimiento de la vida divina en ti. El que quiera venirse conmigo, dice Jesús, que se niegue a sí mismo, que se cargue con su cruz y me siga. La enfermedad es la avaricia, el egoísmo, el orgullo, la soberbia. En el caso, por ejemplo, del joven rico del Evangelio, Mateo 19, 16, 22, que rechazó la invitación del Señor a seguirle por no ser capaz de renunciar a su dinero ni a su categoría social. Era santo ontológicamente hablando, porque cumplía los mandamientos, no robaba, no mataba, obedecía a sus padres. Pero Jesús le pide un poquito más, que comparta, que le siga, y dice que no porque era rico, un apego. ¿Cuántas parroquias podían tener vida, pero no tiene gente en su seno capaces de evangelizar? Porque la comodidad nos puede. Porque pudiendo ser catequista o pudiendo hacer no sé qué en la vida parroquial, no la haces por las razones que sean. Son apegos, son enfermedades que impiden el crecimiento de la vida cristiana. La tibieza, pues, es aquel estado del corazón en el que no hay ilusión por la vida espiritual, ni por el apostolado. Como aquella higuera que fue maldecida por el Señor, recordad Mateo 21, 18, en la que solo había encontrado hojas, es decir, apariencia de virtud. Tú pasas junto a la higuera, llena de hojas. Está viva, pero no tiene fruto. Tiene apariencia, pero no tiene fruto. Pero no son los frutos las de las verdaderas virtudes cristianas, dice Jesús, el libro del Apocalipsis, el capítulo 3. Conozco tus obras, no eres ni ni frío ni caliente, por eso te vomito de mi boca. A veces, ¿somos pecadores grandes? No, pero tampoco salvamos a la patria. Dice Apocalipsis, no te rechazo porque eres malo, sino porque eres tibio. Porque te has conformado y te has hecho tu mundillo, ¿verdad? Tu hueco, y de ahí no sales. Te has hecho cómodo, cómoda. No evangelizas. Para evangelizar hay que salir de sí mismos, Hay que salir de tu propia pereza. Esto es la enfermedad. Estamos vivos, sí, pero si tienes fiebre ya no vales para nada. Estamos vivos, pero si te duele la muela... Estamos vivos porque quiero Dios, estamos en gracia de Dios. Pero cada uno tiene que descubrir si tiene alguna enfermedad espiritual que le impide crecer. La mediocridad es aquel estado del corazón al que solo le interesa mantenerse en gracia de Dios, evitando el pecado mortal para no condenarse, no ir al infierno. Pero no le preocupa practicar las virtudes cristianas. Y llevas toda la vida confesándote de vez en cuando, o frecuentemente, pero no quitas defectos, no te lo tomas en serio. Quitar defectos, crecer en el amor del Señor. Son necesarios los momentos encendidos de adoración, de encuentro orando con la palabra. Tenemos el Evangelio todos, tenemos la palabra, la Biblia en nuestras casas. Escucha, léela, proclámala. El diálogo sincero con el Señor, la tarea fácilmente, se vacían de sentido si no luchamos contra los vicios, defectos de nuestro corazón. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades. El fervor se apaga, aviso. El fervor se apaga. Dice Evangelii Gaudium en el número 262 al 64. ¿Habéis perdido el fragor y el fervor de vuestra fe y vuestra caridad? Preguntadlo. Tenéis la ilusión, cuando digo ilusión no digo sentimental, sino la fuerza interior del amor de Dios para evangelizar, sin importarte si te apetece o no. Señor, qué grande eres conmigo. No tengo oro ni plata, le dice Pedro al tullido. Te doy lo que tengo, a Jesucristo resucitado. En su nombre, anda, levántate, echa a andar. A veces pensamos que es dar cosas. No, es darte tú.
Es hacer la voluntad de Dios. Bien, el segundo paso sería la santidad psicológica, un corazón nuevo. Ese canto que a veces se canta y hemos cantado en la vida. Danos un corazón nuevo, un corazón grande para amar. A veces tenemos el corazón de piedra, ¿eh? Cuando digo de piedra, digo duro. Ese corazón duro no puede amar. Llamamos santidad psicológica, la otra era el inicio, el cimiento, santidad ontológica, por el bautismo. No robo ni mato y estoy en gracia de Dios. Ahora estoy hablando de la santidad psicológica, que es el cambio del corazón de piedra, Ezequiel 36, 23, por el corazón de carne o corazón nuevo, gracias a la acción santificadora y transformante del Espíritu Santo, un corazón nuevo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús no está en ponerle flores a la imagen, solo. Está, danos un corazón como el tuyo. ¿Y cómo es el corazón de Cristo? Lo representamos incluso simbólicamente en la imagen. Un corazón sangrante, abierto por la lanza. Un corazón que tiene la corona alrededor de espinas. Es rey que sirve. Le vemos que tiene una llama de fuego junto a la cruz. Es el amor de Dios, infinito, misericordia, completamente. Entregado a la cruz por nuestro amor. Esta es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Este es el corazón nuevo. Y ese corazón nuevo herido quizá por las heridas que te hace la gente. Herido por tus defectos que quieres quitar y a veces no puedes. Por los desprecios que recibes a veces incluso en tu casa. Rodeado de la corona de espinas, es decir, que se clava, es decir, que sirves y no te lo agradecen. Que te enfadas porque a veces quieres ser el primero y no el último. Que cuando viene la cruz, que es el dolor, el sufrimiento, el fracaso, que viene, te asustas, te escandalizas. Que a veces el fuego del amor, la caridad, que te da el Espíritu Santo, lo apagas. El fuego quema, ¿eh? El fuego quema. Estar cerca de Dios te quema. Lo puedo decir, no quiero gritar por aquello de la tensión arterial. Pero estar cerca de Dios es estar dispuesto a dejarte quemar. Dios te quema. ¿Y qué quema? Lo malo que hay en ti. Te destruye lo malo que hay en ti. Es decir, decía el Papa Benedicto XVI que Cristo no nos quita nada, nos lo da todo. Pero ya sabéis que para seguir a Cristo hay que negarse. Y a veces no estamos dispuestos a negarnos, ¿eh? Las bienaventuranzas, por ejemplo, del Evangelio son una descripción del corazón nuevo, que es una radiografía del mismo corazón de Cristo, que es pobre, humilde, misericordioso. Es que pensamos a veces que las bienaventuranzas son para estar en el Evangelio, en la Biblia, qué bonito eso, es una programación preciosa, como la Constitución española, que no se cumple. O que en todo caso las bienaventuranzas son para 4 santos, 4 raros, 4 extraordinarios, 4 héroes, que son los que la Iglesia canoniza. Pero pensamos que no es para nosotros, ¿eh? Lo típicamente cristiano no son los mandamientos de la ley de Dios. Los judíos están llamados. Es la ley de Abraham, la ley natural. Es el pacto del Sinaí, de Moisés con Dios. ¿Acaso digo yo los ateos no han de cumplir la ley natural, que son los 10 mandamientos? No robar, no matar, no mentir. ¿Esos no están obligados? Es decir, los mandamientos son para todo hijo de vecino si quiere ser una persona para vivir en sociedad en este mundo. Nos dignifica como humanos. Las bienaventuranzas son lo típicamente cristiano. Bienaventurados los pobres, porque heredarán el reino. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que sirven. Bienaventurados los últimos. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. Esto es lo propiamente cristiano. Esto es lo propiamente cristiano. Y si esto no lo vivimos o lo intentamos vivir, estamos apartando lo que es propiamente la definición de ser cristiano.
Pues bien, este corazón nuevo se encuentra en él la verdadera felicidad, ya que Dios va tomando todas sus aspiraciones, e incluso porque aun en medio de la persecución, de la dificultad, goza de gran alegría sobrenatural, como vemos en los mártires. Los mártires son los que han sellado con su propia vida la fidelidad al Evangelio. Es decir, la Iglesia entonces ante un mártir no tiene que estudiar grandes cosas para ver si es santo o no. El gran testimonio de su fe es que ha sido capaz de negar su propia existencia por amor y la ha entregado como expresión de su fe. Y no ha muerto matando, ha muerto perdonando. Las bienaventuranzas. Y tú y yo tenemos que morir cada día, perdonando, sirviendo. Estas son las bienaventuranzas. Os lo he dicho más de una vez. Es que hago el bien y no me lo agradecen. Es que yo tanto servir a la parroquia y el cura no me dice gracias ni me da un premio. Es un ejemplo. Es que le hago la comida todos los días a mis hijos y a mi marido y no me dicen, ay cariño, qué buena está mamá, qué buena está la comida. No me lo dicen. Cada uno que ponga el ejemplo que quiera. Pues bien, esta es la santidad psicológica, que es un cambio de mentalidad. Un cambio del corazón. Danos un corazón nuevo, un corazón grande como el tuyo para poder amar. Si no cambias de criterio y crees que ser cristiano es simplemente, pues eso, hacer el bien o hacer cosas buenas, eso lo hace cualquiera que tenga buen corazón, aunque no crea en Dios. A nosotros se nos pide no solo tener buen corazón humano, a nosotros se nos pide ser como Cristo, que siendo el primero se hizo el último, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se experimentó la cruz, la humillación máxima. Lo que estoy diciendo a mí me está asustando, porque todos, si queremos ser fieles a Dios, hemos de pasar por esta experiencia si no estamos pasando, ¿eh? Y esto no es fácil. Incluso te diría, es imposible a nuestras fuerzas, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros quien actúa. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. Conmigo lo podéis hacer todo. Doy un paso a la santidad, diríamos, moral. La santidad, digamos que es el tercer paso. Santidad ontológica, santidad psicológica, santidad moral. Esto es un santo, incluso canonizable. En el Sermón de la Montaña se nos revela cómo es o cómo debe ser la conducta y misión del hombre nuevo, luz del mundo, sal de la tierra, Mateo 5. Amar a los enemigos, este ya es el comportamiento, este es el resultado, las consecuencias. Es decir, si has sido bautizado, eres hijo de Dios y eres santo, ontológicamente hablando, si vas cambiando de corazón, santidad psicológica, eso se prueba en la vida. Y la vida moral, en la vida ética, en el diario vivir. Y en ese diario vivir me convierto en luz del mundo. Es decir, os lo he dicho alguna vez, no es que tengo que dar testimonio de la fe. No, tonto. No es que tengo que hacer esto para ser cristiano. No tienes que hacer nada, no es voluntarismo. Simplemente déjate amar y Dios te transforma interiormente. El tronco que está ahí lleno de humedad, si pudiera pensar, diría, yo no puedo arder, porque estoy mojado, estoy húmedo. Yo que tengo defectos, ¿cómo? Déjate poseer por Dios. Déjate poseer. Y Dios te va transformando. Por eso no tenemos paciencia. Porque creemos que la santidad se hace en un día o en un año. Esto es un crecimiento hasta que nos muramos. No te compares con nadie. No pienses qué difícil o qué lejos estoy. ¿Tú qué sabes? Solo Dios sabe lo que y por dónde va tu corazón. Solo Dios lo sabe. Pero a ti se te pide constancia. El que perseverare conmigo en mis pruebas hasta el final será salvo, es decir, será santo. Las pruebas. Y las pruebas son la vida. La vida. Y a veces hay momentos que son pruebas gordísimas y hay veces que son pruebas ordinarias.
amar a los enemigos, reaccionar amando ante una ofensa. Está la santidad moral. En el pueblo, en nuestras parroquias, Albatera y cualquiera que me esté viendo, oyendo en su momento a través de la televisión, hemos de ser luz del mundo. Entonces, mirad cómo se aman, mirad cómo viven, decían de los primeros cristianos. Si la gente que vive con nosotros o nosotros con ellos no ve en nosotros algo nuevo, algo distinto, no somos creíbles. Porque la gente piensa que ser cristiano es simplemente el que tiene unos signos religiosos, lleva una cruz al cuello, o que va a una procesión o saca un santo a la calle. Estamos completamente equivocados, ¿eh? Os he dicho alguna vez que no es lo mismo ser religioso que ser cristiano. Ser religioso es no ser ateo. Y si tienes un santo en tu casa, o rezas antes de acostarte, etc., no eres ateo, que crees que existe Dios. Pero ser cristiano no es eso, es mucho más. Es un hombre o mujer religioso que sabe que Dios existe, pero que trata de descubrir a ese Dios que se ha revelado en Cristo y trata de vivir como Cristo nos dice en el Evangelio. Y pone en práctica lo que lee, lo que escucha. Es decir, el seguimiento de Cristo. Vuelvo a decir, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Hermanos, es el trato de la mirada con el Padre, tener la mirada puesta en Él, haciendo en todo su voluntad. Es la lucha de cada día. Ay, vengo otra vez y es que he caído, es que he fallado. Oh. San Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo una espina clavada, si yo tuviera esa espina sería feliz, haría maravilla. Y Jesús le dice, te basta mi gracia. Sí, con tus pecados incluso has de ser santo. Es decir, es que tengo esta tendencia, y no voy a entrar más en temas. Puedes ser santo, debes ser santo. Creo que me estáis entendiendo lo que quiero expresar. Es decir, cualquiera de nosotros, si acepta su condición, su vida, la que sea, hay quien nace con los ojos azules, otro nace con los ojos verdes. Hay quien nace con, con cualidades de esta o de la otra. Uno nace y es envidioso, uno tiene la tendencia, del odio, uno tiene la tendencia de defectos. Cada uno tiene lo suyo. Y yo le digo a mucha gente, ¿verdad?, que se confiesa de que ha caído, ha faltado en su matrimonio, etc. Tienes que ser santo. Y al preso, yo que he tenido que entrar a la cárcel muchas veces, pero me han dejado salir. He entrado a la cárcel muchas veces y yo, algunos presos en celebraciones, y yo les he dicho a los presos, y allí tenía de todo, en Villena, en Alicante 2. Cuando yo les decía, habéis perdido la libertad, pero no la dignidad. Habéis hecho barbaridades, algunos me las contaban, pero Dios os sigue queriendo. Y cuando así en petit comité le decía, y puedes ser santo. ¿Cómo dice Pater? Sí, puedes ser santo si te fías de Dios y luchas contra eso lo que has hecho. Aquí estás para purgar lo que has hecho. Pero a pesar de eso, y si encima de eso tú crees en Dios y amas a Dios y tratas de ahora en la prisión hacer lo que tengas que hacer, serás santo. Y cada uno en su casa, con su genio, con su pronto, con su temperamento, si luchas. ¿Quién te ha dicho que no puedes ser santo? ¿Esto es cosa de 4 héroes? No, hombre, no, por Dios. Esto es cosa de todos. Debemos ser santos todos y todas. Arder interiormente, Lucas 12:49. Es como si para iluminar un salón bastaría unos tubos fluorescentes. También para poder iluminar la sociedad sería suficiente un pequeño grupo de auténticos cristianos. El cristiano está llamado a convertirse en luz para los demás y para ello es necesario, repito, arder interiormente. Es necesario. Si eres fuego, donde estés alumbras y quemas. Tú intenta encender el mechero o la cerilla. Mira que es pequeñita la llama, ¿eh? Pon el dedo encima. ¿A que no aguantas? Te quema, ¿eh?
Como si caes en no sé, en un incendio grande, te quema. Es decir, un incendio en un bosque empieza a lo mejor con una llama pequeña o simplemente porque un rayo de sol se ha reflejado en un cristal, ese cristal pues y se inicia un fuego. Un cristiano en el mundo, en la sociedad, en su pueblo, en su parroquia, en su familia, está para arder. Bien, voy terminando. Es necesario purificar el corazón de todo pecado. Filipenses 2:24. Perdón, 2:14. No dejarse arrastrar por la corriente del mundo. ¡Ah! Toco palmas por si alguien se está durmiendo. Ser cristiano no es dejarse arrastrar por la corriente del mundo. En el mundo es tanto tienes, tanto vales. En el mundo es valorado el que es rico, el que tiene cualidades o el que hace estas cosas. Las que sean. No. No dejarse arrastrar por esa corriente. No dejarse engañar por los criterios mundanos ni por la permisividad moral. ¡Ay! Esta es la lucha. Como no hemos pasado de la santidad ontológica a la santidad psicológica, luego no hay santidad moral. Por eso todo el monte es orégano. Nos encontramos con una sociedad amoral a veces. Amoral. No tiene moral. Cuando lees ciertas, iba a decir panfletos, ¿verdad?, de propuestas sociopolíticas, no entro en más. Yo no leo valores humanos muchas veces, ¿eh? Son cuestiones económicas, cuestiones de esto, lo de luchas de poder, ¿verdad?, y vender la moto. Pero valorar al hombre, al ser humano, transmitir valores humanos, el servicio, la fraternidad, la solidaridad, el olvido de sí mismo, el servicio a los demás, el ofrecerse por los demás, eso yo no lo veo. Esto es lo que hay en la calle. Pues nosotros no vivimos así, no podemos vivir así. Entregarse al servicio de los hermanos mediante el fiel cumplimiento de los deberes familiares, profesionales y sociales. Ahí está la santidad. La práctica de las obras de misericordia, ya lo decía Isaías, el capítulo 58. Siendo voz de los que no tienen voz, haciendo presente en el mundo el amor misericordioso de Dios. Pon amor donde no lo hay y hallarás el amor. El cristiano ilumina cuando busca ante todo la conversión del que sufre, al manifestarle como Dios le ama, se interesa por él, llama continuamente a la conversión al opresor. Al opresor, al injusto, haciéndole reconocer su mala conducta. Sí, señor. A veces, ante los malos actos y malas conductas, nos callamos o criticamos, pero no rezamos por esa persona. A veces os confesáis algunos, me confieso de que yo no nombro nada más que política. Me los comería frito con tomate. Y a veces cuando ya estás desahogado digo, ¿pero has rezado por esa persona política? ¿Te has sacrificado por esa persona para que cambie su actitud? ¿Le has dicho a tu marido o a tu mujer, me lo monico de todo, porque tiene un defecto que te saque de tus casillas, pero has rezado por él o por ella? ¿Te has sacrificado? ¿Has hecho penitencia por él o por ella? ¿Es esto ser cristiano? No es que me den la razón, sino te quiero porque te quiero. Y no te quiero porque eres bueno, no te quiero porque todo lo haces bien, te quiero porque yo no puedo hacer otra cosa que creerte. Porque Dios, que ese amor vive en mí. Y Dios no puede hacer otra cosa que amarnos. Y dejaría de ser Dios si no nos amara. Tú y yo dejaríamos de ser cristianos de verdad si nos amáramos. El problema es que como a veces no amamos y encima nos llamamos cristianos, no entendemos. No, si no amas, tienes de cristiano a la fachada. La sal es algo que impide la corrupción y que se ha de disolver y morir para dar sabor a la comida. Sería suficiente una pequeña porción de auténticos cristianos para impregnar evangélicamente el ambiente. Ser sal significa procurar impedir la corrupción del mundo.
mediante la valiente manifestación de los criterios evangélicos junto al testimonio de la propia conducta frente al error, a la inmoralidad pública. ¡Ja! Ante la situación de inmoralidad que vivimos, rodeados en esta sociedad nuestra que nos ha tocado vivir, nosotros aportamos la moralidad, aportamos los valores. Digo, rezamos por ese cambio. ¿Nuestro comportamiento es distinto? ¿O caemos en la trampa de lo que criticamos? Porque al fin y al cabo, a veces se critica a los que están arriba porque se nota mucho. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestro nivel habitual de convivencia tenemos el mismo problema, ¿eh? Cuanto más responsabilidad tienes, pues mayor capacidad de tentación y de caer en la trampa del mal. Por eso ser sal indica la capacidad de impedir la corrupción. Es el empeño por vencer el mal con la fuerza del bien. Madre de Dios. El empeño de vencer el mal con la fuerza del bien. Y aunque te quedes más solo que la una. Esto es un cristiano. Hoy los cristianos nos estamos quedando más solos que la una en el mundo. Nos critican, no nos entienden. Vamos contra corriente, nos ridiculizan. Luego, como está la tele aquí, no puedo decir muchas cosas. Pero a veces escuchas confidencias de vuestros nietos y hijos. Es que se ríen de mí, don José, porque yo tengo novia o tengo esto, pero soy virgen. Y me quiero reservar hasta el matrimonio. Y se ríen de mí. Y me dicen que soy una ñoña o un ñoño. ¿La tentación cuál es? Hacer lo que todos hacen. Vivimos en un mundo que ha perdido el norte. Un cristiano es el que vive de otra manera. Es el empeño por vencer el mal, pues a fuerza de bien. Morir como la sal significa saber sufrir, aceptar a todos como son, no empeñarnos en querer hacer a todos a nuestro gusto. Bien, todo esto nos lleva a ¿qué? Bueno, a vivir como comunidad, y a esto es lo último. Comunidad cristiana. Algunos le llamamos o le queremos llamar pequeña comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es una comunidad formada por hermanos, es decir, cristianos que han descubierto a Jesús, que se van convirtiendo, quieren pasar de la santidad ontológica a la psicológica, que no es fácil, para llegar un día a la santidad moral. Esto es una fraternidad, una comunidad. Esto es las primeras comunidades cristianas. Nuestra parroquia está llamada a ser esto, pero somos como somos. Pero tenemos que sentirnos unos junto al otro, tenemos que sentirnos hermanos. Pero claro, si todos queremos vivir según el Espíritu de Cristo, pero en el momento en que no queramos vivir ese Espíritu de Cristo, viene el cáncer. ¿Y sabéis lo que es un cáncer? El cáncer destruye el organismo. Lo destruye. Cuando un cristiano en una comunidad no quiere vivir así, no vive así, causa escándalo. Causa escándalo. Destruye la convivencia. Pues bien, hermanos, hemos de ser comunidad parroquial, comunidad cristiana viva. Esa porción de la masa que debe transformarse espiritualmente y que está constituida por aquellos que, habiéndose encontrado con Cristo, viven en comunión de vida con el Señor, con los hermanos, y se van impregnando de su verdad y de su amor en un clima de fe, de amistad. Hechos 2:42. Esta pequeña comunidad, esta comunidad cristiana, ilumina el mundo dando el atrayente testimonio del amor y de la unidad, compartiendo sus cosas con alegría, con sencillez de corazón. Juan 17. En ella se forman los cristianos que habrán de llevar al mundo el reino de Dios, siguiendo sal, luz y levadura. Hermanos, ¿por qué tenemos catequesis con vuestros hijos, vuestros nietos? ¿Por qué tenemos catequesis y formación para los novios que se van a casar, para los que se van a confirmar? ¿Por qué tenemos cada día la celebración de la misa y los fines de semana con la homilía, con la catequesis frecuente, con la formación frecuente en nuestra parroquia? Para formarnos como cristianos. Para pasar de un criterio mundano, pagano, neopagano,
poscristiano a unos criterios evangélicos. Estamos para eso venimos. Para pensar en cristiano y para actuar en cristiano. Estas 5 semanas que hemos tenido, ya he terminado, no he pretendido otra cosa. Algunas de las noches me he encontrado mejor, otras noches me he encontrado peor, pero no me importa. Morir con las botas puestas creo que es el reto de cada uno. Así es que si hemos servido, estas catequesis han servido para ayudaros a pensar, reflexionar y que todos nos tomemos en serio un poquito más el Evangelio. Enamorarnos de Jesucristo, que es el único Redentor, el único Salvador del mundo. Si no, somos gente que vegeta, gente que... otro día más. No, somos gente que quiere estrenar cada día la mano tendida que Dios nos ofrece. Estrenamos una posibilidad. Estoy vivo, Señor, me he levantado por la mañana, estoy vivo, otro día más, Señor, para servirte y servir a los demás, para amar, para dejarme amar, Señor, y si sufro, para unirme a tu pasión. ¿Me explico? Pues con esto y un bizcocho, nos vemos cuando queráis. Gracias, a vivir y que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermanos.